¿Quién no ha querido una diosa licántropa en el ardor de una noche romántica? ¡Au! Eres parte de la especie humana, sin embargo, ¿te identificas como animal? ¿O tal vez crees que por ser humano eres el ser más avanzado en este planeta? Tranquilos, es subjetivo. Soy Narciso Herrera. Y yo soy Paulina Colt. ¡Au! Estamos en Subjetivo. Subjetivo. Yeah. Y hoy día tenemos un invitado increíble, Diego Cisneros, que tiene más credenciales que yo puedo acordar. Entonces, Narcis, por favor, cuéntanos. Bueno, mi querido Diego, un gran profesor, biólogo, investigador, vicedecano de las artes liberales. ¿Has encontrado más de 35 especies? Un poco más. Un poco más. Diferentes especies aquí en el Ecuador. Qué orgullo, qué gran gozo tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Gracias, Diego. Muchísimas gracias por esta invitación. Súper feliz de estar aquí con ustedes. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, antes de empezar, vamos a explicar un poquito nuestros juegos que tenemos aquí dentro del podcast. Sí, y el primero se llama Palabras Parásito. Palabras parásitos. ¿Qué son las palabras parásito? Palabras parásitos son palabras que no tienen ningún tipo de sentido dentro de una frase. Son palabras como así, como, sea, como que. Y vamos contando cuántas palabras dice cada uno de nosotros. Y al final del juego vamos a tener un ganador y un perdedor que va a tener que cumplir una penitencia muy lámpara. Y también tenemos otro juego que se llama el juego de las metas mensuales. Entonces estamos compitiendo entre los dos. Nos pusimos una meta y estamos viendo semana a semana cómo vamos cumpliendo. Y yo ya por fin cumplí. Sí, Narcis se puso una meta de ¿Cuáles hacer... son sus metas? Narcis se puso una meta de hacer ejercicios 5 días a la semana, 40 minutos al día. Las 2 primeras semanas falló. No hizo ni un día. Fueron varias excusas, incluso la intoxicación de un frijol de una semana y media. Fue parte de mi... Yo lo pensé antes. Lo iba a comer y dije... chuta, no, me va una semana gratis. Sí, y yo elegí aprender un poema semanal en español, que me cuesta un montón porque siempre leo poesía solo en ruso o en inglés, pero más en ruso. Entonces en español ha sido muy difícil elegir. ¿Y cuántas vas? Esta va a ser la tercera. Cumpliditas. Pero bueno, mi querido Diego, por favor, cuéntanos un poquito a nuestra audiencia qué es lo que tú haces. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por estas 2 fantásticas personas que me invitaron el día de hoy. Yo me defino como naturalista. ¿Qué quiere decir eso? Que soy una persona súper curiosa por lo que pasa en el mundo, principalmente en el mundo natural, y cómo ese mundo natural se relaciona e interacciona y dependemos de ese mundo natural nosotros. Entonces me encanta todo lo que tiene que ver con naturaleza, principalmente animales, pero también plantas, hongos y obviamente... básicamente todos los ecosistemas del planeta. Me dan un poco de cosas las cuevas. Los elevadores y las cuevas son sitios donde no me gusta estar, pero el resto de espacios puede estar en casi cualquier sitio. ¿En serio no te gustan las cuevas? ¿Tienes como claustrofobia? ¿Verdad? Yo creo que sí, creo que tengo un poco de claustrofobia. Porque incluso en los elevadores es como que siento... O es eso o mi metro cuadrado es muy chiquito. Y no me gusta la gente tan pegada a mí. Una de esas 2 cosas. Oye, te queríamos invitar a investigar la cueva de los tallos. Exacto, ese era nuestra... Ese es nuestro plan malvado. Es el plan. Que realmente no hay una sola cueva de los tallos. Sí, eso descubrimos porque estábamos una vez en camino hacia, no me acuerdo dónde, hacia el Tena, y nosotros con Narcis siempre estábamos muy emocionados por la cueva de los tallos y todos los misterios que conlleva, y en el camino vimos un signo que dice cueva de los tallos y dijimos, ¡esto es! Estábamos tan emocionados y tan obsesionados con la cueva de los tallos que ni siquiera sabíamos dónde exactamente queda.
Entonces, solo viendo en el camino un signo que dice Cueva de los Tallos, hijo de puta, tenemos que meternos ahí, nos metimos y no ha sido la Cueva de los Tallos. Era una cueva con tallos. Sí, que igual estuvo muy bonito, Sí, muy hermoso. muy chévere. Caminamos más o menos unas 3 horas por el río y luego dijimos, creo que aquí no es. Pero bueno, Diego, estaba leyendo un poquito dentro de tu vida, decía que a los 17 años encontraste tu primera especie, como la primera especie que tú descubriste. Así como la primera nueva para la ciencia, sí. Sí, ¿y cómo fue Wow. eso? A ver, estaba en una salida de campo con un profesor y literalmente apareció y no le hicimos ninguno caso. Estuvo años en un museo hasta que un colega puso una fotografía en Facebook que claramente era una especie nueva y ahí yo recién me acordé que hace años había encontrado esa. Buscamos en el museo y a la final le describimos como una especie nueva. Oh, wow. ¿Qué especie de? De rana. De rana. Ranas son las que más he trabajado. Ranas, luego, en términos de especies nuevas. Ranas, reptiles y desde hace unos últimos años estoy trabajando con arañas también. Wow. Si no me equivoco, tú has descubierto 32 anfibios, 9 reptiles y 2 arañas. No llevo el conteo tan preciso, ni siquiera sé en qué día o hora estoy usualmente, pero seguramente tú checaste mejor de lo que yo me acuerdo. Sí. 2 arañas sí seguro, porque ese es el grupo más reciente en el que trabajamos. Capaz es más, porque de lo que vimos tu página web, la última vez que fue actualizada fue en Sí, 2016. ese debería ser mi reto todos los años, todas las semanas de vacaciones digo, ya, esta no pasa. Ok, si es que logras a perder, aparte de la penitencia, vamos a incluir a este reto. ¿Qué tal te parece? Perfecto, me parece súper bien. Finalmente ya actualizar esa página. Qué vergüenza, no puedo creer que haya chequeado. ¿Y cómo para ti es ese proceso de encontrar nuevas especies o describirlas? ¿Cómo son esos viajes para ti? A ver, lo primero que hay que entender es que la biodiversidad aquí en el Ecuador y en general en los países del sur global es muy poco conocida. Los países del sur global, especialmente los países tropicales del sur global, son los más biodiversos del planeta. Y además de eso son los que tienen la menor cantidad incluso de investigaciones que se realizan a nivel local o por personas locales. Entonces, por un lado, lastimosamente, por otro lado, como que para los que hacemos es bonito, pero lastimosamente hay muchísimo que no se conoce, hay muchísimo por descubrir. ¿Por qué lastimosamente? Porque son los países donde también mayor cantidad de destrucción de los ecosistemas existe. Pero literalmente, y depende de los grupos, ¿no? En aves, por ejemplo, hay cosas nuevas, pero ya es muy poco común. En anfibios y reptiles, pero y sobre todo en invertebrados, hay sitios en que básicamente uno donde vaya encuentra algo nuevo. Por ejemplo, en arañas, seguramente aquí en la zona de Quito, Cumbayá, Tumbaco, Los Chillos, hay nuevos. De hecho, de las tarántulas tenemos una nueva especie de los chillos. En anfibios ya hay que ir un poquito más lejos. Entonces, por ejemplo, en zonas de la Amazonía o zonas muy poco conocidas como la Cordillera del Cóndor o las zonas del sur del Ecuador, que son de las menos exploradas. Por ejemplo, ahorita, dentro de pocos días, va a salir 2 nuevas especies de ranas de cristal del límite entre la provincia de Azuay y El Oro. Wow. Me acuerdo que publicaste sobre la rana de cristal, una de las que descubrieron, y hasta incluso la vi en Reddit, en la página principal de Reddit. ¿Por qué se llaman ranas de cristal? Porque el vientre en algunas de las especies es translúcido o casi completamente translúcido. Por afuera, puedes ver a través de la piel. Puedes ver a través de la piel y de los músculos. Y de hecho en algunas pocas especies que ya son las completamente transparentes, porque esa es una familia, un grupo de anfibios, puedes ver el corazón latiendo. Es impresionante. ¡Wow! ¡Qué increíble! A mí me encantan los animales translúcidos. También en el mar hay bastantes que tienen así el cerebro, se ve increíble. Claro, en el mar son mucho más comunes, pero aquí en la tierra no son tantos. Y de hecho una de las investigaciones que estamos haciendo, que todavía estamos recién empezando, empezando hace un año, pero seguramente nos tomará unos 3 más, es tratar de entender por qué son transparentes. Ajá, eso justo iba a preguntar, ¿cuál es la razón evolutiva de por qué necesitan? Evolutivamente parece que es por cripticismo, es decir, para que como que se difundan, se difuminen entre la hoja sobre la que están y la rana, de tal manera que un depredador no les pueda ver. Pero lo que estamos también viendo es qué les hace translúcidos en cuanto a su piel, qué tiene la piel y los músculos
para que puedan ser translúcidos. Y, por ejemplo, si les pasa la luz, cómo, por ejemplo, funcionan las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas lo que nos permite separar los alimentos una vez que están en el estómago. Si le llega luz, se dejan de funcionar, se dañan, pero en ellas no. Entonces, ¿cómo hay este proceso de que son transparentes, son translúcidas y por lo tanto ya no les ven los depredadores? Pero, ¿cómo compensan el hecho de que la luz les penetre hasta los órganos? Todas esas cosas no sabemos, entonces estamos investigando. Genial, genial, qué linda línea de trabajo. Me gustó muchísimo también, tú durante un tiempo estuviste haciendo una campaña básicamente para salvar a las serpientes aquí en la sierra, porque había mucha mala información y un montón de gente también les mataba. Y yo me acuerdo que una vez que publicaste eso, pasó tal vez unos 2-3 meses y vi una serpiente en mi casa. Y fue como, ok, anda a vivir, tranquila, dale. Yo también encontré una serpiente en mi casa y queremos que la identifiques, por favor. ¿Dónde la encontraste? En mi casa, o sea, afuera. ¿Dónde es tu casa? ¡Pip! En la montaña, mi casa es en la montaña y es páramo, básicamente. Ya, esta es una especie de serpiente corredora, es de hecho un juvenil. Aquí en la zona grande de Quito, como en el Valle de Quito, se encuentran 2 especies de serpientes corredoras, una serpiente verde, una serpiente caracolera y la culebra real. O sea, por lo menos 6 especies que conocemos de serpientes habitan en esta zona, en toda la zona, por ejemplo, desde Guayabamba, Mojanda, hasta pasando por Quito, Los Valles, hasta Machachi, existen esas 6 especies. Ninguna es venenosa. Ninguna es peligrosa para los humanos. Entonces te pueden morder y todo bien. O sea, si te muerden, es por gil. Porque le estuviste cogiendo y molestando a la serpiente. Las serpientes, de hecho, son súper asustadizas de los humanos, las que viven en esta zona. Cuando ya uno las arrincona, puede que se envalentonen y como que abran la boca y hagan el ademán de morder, pero si uno les deja en paz no hacen nada. De hecho, cumplen funciones súper importantes como controladores de ratones, ratas, cucarachas, plagas en general. Bueno, animales que por las formas en que nosotros manejamos los ecosistemas se vuelven plagas, por solitas no son plagas. Y estas ayudan a compensar estos sistemas ecológicos de control. Oh, wow, y esta es chiquitita, dices aún. Claro, esta es una juvenil. Seguramente era más o menos de este tamaño. Puede crecer, tampoco crecer un montón, ¿no? Pero seguramente un adulto y pierde esa coloración. Pierde la coloración. Pierde esa coloración manchada con negro y pasa a tener una coloración un poquito más uniforme. Interesante. Quiero tu cerebro. Y aparte de las serpientes, ¿qué otro tipo de especies hay aquí, por ejemplo, en Quito, que están en esos peligros constantes? O sea, el detalle es que Quito está cambiando un montón, ¿no? O sea, si te acuerdas, o si se acuerdan en general todas las personas que están ahorita en el podcast, cómo era Quito, no estamos diciendo hace 100 años, ¿no? No, hace 20 años. Básicamente, Cumbayá era un montón de potreros, la universidad de un montón de potreros. Zonas como la mitad del mundo estaba realmente separado. O sea, uno terminaba Carcelén, Carapungo, terminaba el condado y luego para llegar a Pomasqui era espacios verdes, luego de Pomasqui a la mitad del mundo, espacios verdes. Hoy en día todo eso está repleto de urbanizaciones. El crecimiento urbano de Quito es, por un lado entendemos es necesario, pero el crecimiento urbano es desordenado, cero planificación, cero consideración con algunos temas básicos como por ejemplo el uso del agua, aspectos de contaminación, manejo de basura. Solo para darles una idea, un montón de gente todavía se sigue moviendo a Cumbayá porque piensan para alejarse del espacio urbano, ¿no? No, pero está empeorando cada vez. Yo me fui 2 años a Salinas y regresé y la ruta viva es irreconocible. ¿Saben cuánto queda en el núcleo de Cumbayá de espacio verde público? ¿Cuánto? A ver, David, porcentaje. ¿15%? Bueno, fuera. Menos. 5%. ¡Wow! De espacio verde público en el núcleo de Cumbayá. ¡Wow! Y básicamente piensen ustedes fuera del parque, ¿dónde hay? Fuera del parque y el parque Algarrobos, del parque central, el parque Algarrobos, ¿dónde más hay espacio verde? Muy buen punto. El parque Algarrobos es tan lindo, a mí me encanta ese parque, pero vas de ahí ahorita y apesta el río, apesta. Qué feo, qué es eso. Y ese río es tan bonito, tan bonito. Sí, me da bastante pena ver toda la contaminación que hay ahí, porque puedes ver la basura atravesando el agua con espuma. Sí. Sí, no hay regulaciones para nada.
Y es porque un montón de personas que viven en los valles no saben que muchas urbanizaciones no es que va a un sistema de alcantarillado, o sea, el sistema de alcantarillado no es que llega a un sistema de purificación, no, va al río. Entonces, cuando muchas personas alan la llave, eventualmente todo eso termina en un río y por eso es que apesta. Muchas personas dicen, es que es aguas industriales. No, son aguas... No, sí huele. Sí huele a alcantarillado. Sí, eso es súper triste y por eso es, respondiendo a tu pregunta, que aquí en la zona de Quito, muchos de los grupos de biodiversidad, sean flora, fauna o funga, hongos, es decir, cada vez están disminuyendo los espacios donde se pueden encontrar. Aves que antes, por ejemplo, para bisabuelos, bisabuelas, eran comunes. Por ejemplo, había una palomita que se llama cuturpilla, que es la más chiquita de todas las palomas nativas de aquí. En Cumbayá, desaparecido. En Quito, norte, centro, sur, desaparecido. En la zona de Pomasqui es cada vez más rara. Todavía se le puede encontrar, pero cada vez más rara. Pero, por ejemplo, antes en el jardín de la Universidad San Francisco, en el parque de Cumbayá, se le veía. Ahora en Tumbaco se ve un poquitito, en Puembo cada vez se le ve menos. Y ahora estamos hablando de especies comunes. Si las comunes les va mal, las raras, olvídense, a esas les va re mal. Yo me acuerdo clarito cuando mis abuelos se mudaron aquí a Cumbayá en los 2000, era todo bosque y cuando tú estabas en la casa sabían venir búhos a las ventanas y pasar por ahí y escuchabas en la noche un concierto, una sinfónica. Ahora no hay nada. Es increíble. Sí, por ejemplo, en los búhos tenemos un problema súper serio. Parte de las cosas que hago en la San Francisco, soy el director general del Hospital de Fauna Silvestre Tueri, que es un hospital que damos servicios gratuitos a los animales que no tienen dueño, es decir, a todo lo que es silvestre. Oh, wow, ¿tienen eso dentro de San Francisco? Sí, es un hospital solamente para fauna silvestre, animales atropellados, cacería ilegal, o por ejemplo, últimamente en los últimos 5 o 6 años nos están llegando, pero imagínense, entre 3 a 5 búhos al mes envenenados. Oh, wow. ¿Envenenados? Sí, ¿por qué? Porque si ustedes ven, hay un montón de gente que ahora tiene esas cajitas con veneno antirrata. Sí. El problema es que la rata no se muere ahí adentro y los venenos que se utilizan en otros países son ilegales. Aquí no, pero en otros países no se podrían utilizar. Entonces la rata se come, son anticoagulantes, se va y luego un búho se la come y el búho termina envenenado. Las cantidades que nos están llegando quiere decir que en poco tiempo, si es que la situación continúa, las poblaciones de búhos van a desaparecer en esta zona. Qué fuerte. Pilas. Bueno, obviamente la ecología y la ciudad está terrible y no tiene regulaciones, pero quisiera preguntarte, ¿por qué en general crees que el ser humano tiene esa necesidad de conservar a los animales? Porque durante los millones de años de la evolución se habían creado y desaparecido tantas especies. ¿Y por qué el ser humano tiene esa necesidad de conservar? Porque en la evolución todo el tiempo las especies aparecen, desaparecen, se crean nuevas. ¿Y por qué el ser humano necesita conservarlo? ¿Es porque es conservador y no le gustan los cambios? ¿O es porque no, por el hecho de la empatía, tal vez? O sea, por un lado sí hay que diferenciar entre dos tipos de procesos de extinción, ¿no? O sea, los de millones de años, y sí, básicamente el 99% de los seres vivos que han existido en este planeta, que han evolucionado en este planeta, se han extinto. Pero se han extinto por procesos naturales, que toman miles o millones de años en pasar y que normalmente provocan cadenas naturales que eventualmente resultan en otros procesos y donde no ha habido una sola especie que haya sido la que detonó ese proceso. Lo que estamos ahorita viviendo es básicamente un proceso donde una sola especie, que somos nosotros, está provocando unos cambios súper grandes. Tan grandes que no sé si vieron, pero salió en las noticias, un estudio que revela que si es que ustedes ponen a todos los mamíferos, pesarían a todos los mamíferos del mundo juntos, más del 50% de esa masa pesada seríamos humanos. Claro. Uno piensa, no, pero ¿y los elefantes? No. Ya no queda casi nada más que no sean humanos, vacas, chanchos, ovejas y todo lo doméstico. Lo silvestre es cada vez menos, pero es causado básicamente por los procesos derivados de situaciones humanas
que en muchos casos son por malas planificaciones, malos controles, y respondiendo de ahí tu pregunta, o sea, si entendemos que hay esa diferencia entre extinciones, ¿cuál es la importancia de conservar a lo que nosotros mismos estamos impactando? Creo que hay algunas razones. Una es la ética, que está altamente relacionado con la empatía, pero también con la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos y para con los demás. Menos mal, somos seres sociales. Y fuera de que pueda haber por ahí alguno súper hijo de su madre, pero en general los humanos somos bastante simpáticos, somos creativos, somos bien interesantes como especie. Yo sí estoy en desacuerdo con eso que las personas dicen, ay, que se extingan los humanos. O sea, yo creo que los humanos somos súper interesantes. Somos increíbles. Sentí también de ser humano ahorita. No, aparte, ¿cuántos millones de años tomó la evolución para llegar a eso? Lo que tenemos ahora es increíble. Perder eso sería una gran pérdida. Exacto. Lo que tenemos es que controlarnos y controlar algunas cosas y sobre todo prever, que es la otra razón. La una es la ética, pero la otra es literalmente si es que las cosas se empiezan a extinguir, los jodidos vamos a ser nosotros. Porque no comemos piedras, no respiramos, sino aire generado por esa biodiversidad. Todo lo que comemos es biodiversidad. Este tecito tiene hojas, que es biodiversidad. El hot dog que la gente se come en el cine es biodiversidad. Es bien biodiverso. Tiene de todo este. Yo tengo una pregunta. Cuando tú descubres una nueva especie, cuando la registras, ¿cómo decides el nombre que le vas a poner? Eso le da un montón de curiosidad a la gente. Uno decide. Las personas que descubren a la nueva especie deciden qué nombre ponerle. Y puede haber un montón. La única cosa que, y eso también me pregunta un montón de gente, es ¿y cuántas les pusiste tu nombre? Ninguna. Porque no, yo que sepa, no hay una regla. Hay reglas para hacer esto, ¿no? Hay un código internacional para nombrar especies nuevas. Que tienen que tener terminación latina y cosas así, ¿o no? No, o sea, se utiliza normalmente palabras latinas o griegas, o se utilizaba antes más porque son lenguas que ya no cambian, son lenguas muertas, el latín y el griego antiguo. Pero ahora se está utilizando un montón, especialmente desde el punto de vista de empezar a utilizar nombres locales, tratando de decolonializarle un poco a la ciencia. No tenemos que solo utilizar latinas y griegas, pero sí, te dice cómo deberían estar nombradas esas especies, pero no te dice qué nombre ponerles. ¿Y cuáles nombres has puesto tú? Porque yo vi que tú has puesto un nombre de tu maestro. ¿Y qué más? ¿Qué nombre fue eso? ¿Qué nombres más has puesto? A ver, la primera especie que describí se llama Boana ninfa. Oh, wow, qué y era lindo. porque las ninfas son animales de los bosques, eso sí era súper griego. Y esta era una rana que vive en la mitad de los bosques, es verde, es preciosa, parece un hada. Entonces, Boana. Es el nombre científico, el género es Boana, y la especie, que es la que yo le puse, es ninfa. Wow. Qué lindo. Pero de ahí les he puesto nombres en honor a mi mamá, a mi abuelita, a algunos de mis tutores, a mi película favorita de esa época, y así un montón de cosas. ¿Y cuál es tu película favorita de esa época? Amélie. Oh. Ay, cheesy. Ay, quiero describir una nueva especie y ponerle un nombre. ¿Y has investigado las ranas que tienen DMT? Alta cantidad de DMT. No. O las ranas que acá son populares, los que hacen tatuajes y por los trips psicodélicos. Sí, no, aquí no existen. Esa es una de las cosas, dado que ni siquiera conocemos qué hay, la cantidad de estudios en otros temas, particularmente en estos temas un poco más bioquímicos y aplicados a la farmacéutica, aquí en Ecuador es súper bajito. Hay una colega que es espectacular, ella trabaja en IKIAM, ella está trabajando con algunas de las ranas para investigar qué es lo que producen en su piel. Las ranas, a diferencia de nosotros, no tienen la piel muy gruesa. ¿Por qué? Porque necesitan respirar a través de la piel. La gran parte de su respiración es a través de la piel. Nosotros no, los reptiles no, entonces... Pero la mayoría es tejido, entonces, ¿o qué es? Porque la piel es durita. Es durita, pero no es tanto como la nuestra. Por ejemplo, si es que alguna vez ustedes se raspan, van a haber visto que sale esa primera capa que no se lastima, pero es como un remellado, lo que llamamos remellar. Eso en nosotros tiene varias capas de células.
En la rana son 3 capitas de celulosa. Tan, tan, tan. Es finito, finito, finito para poder respirar. Pero eso les crea un pequeño, gran problema. Y es que como está todo el tiempo húmeda la piel, porque solo a través de la piel húmeda se puede respirar, se puede hacer intercambio gaseoso, cualquier bacteria o hongo le puede infectar. Entonces las ranas, todas las especies de sapos y ranas del mundo, producen sustancias químicas para protegerse. Pero eso quiere decir que por millones de años esas sustancias han ido seleccionándose y son básicamente farmacias andantes. Y Carolina Proaño, que trabaja en IKEAM, ella está investigando diferentes sustancias de las pieles de las ranas y los sapos y ya han encontrado algunas que tienen posibilidades de aplicaciones farmacéuticas. ¡Wow! ¡Qué Increíble. genial! Voy a reconsiderar mi trabajo, creo que... Pero ¿cómo se llama esa especie de rana específica en la que en la selva hacen tatuajes y tienen... Ajá. El género pertenecen a las ranas mono o filomedusinos, que son unas verdecitas más o menos de este tamaño. Y les dicen ranas mono porque tienen igual que nosotros el pulgar oponible, entonces pueden agarrar las cosas. ¿En serio? ¡Wow! ¿Y cómo? ¿Por qué tuviste ese primer acercamiento hacia la biología? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Toda la vida. Siempre quisiste trabajar con la naturaleza. Todas las memorias que tengo de chiquitito, me acuerdo queriendo trabajar y hacer algo con animales. Me encantan los animales. Siempre he estado cerca de los animales y en mi familia nunca les asustó eso. Entonces me acuerdo, por ejemplo, debo haber tenido como unos 6 años, regalarle a mi mamá una lagartija en su cumpleaños o cosas de esas. Entonces, para mí siempre estuve seguro. No sabía que había, cuando era muy chiquito no sabía que existían los biólogos. Pensé que solo habían los veterinarios, entonces decía que iba a ser veterinaria. Cuando descubrí que había también la biología, siempre estuve seguro que iba a estudiar biología. Wow. ¿Y por qué el enfoque primordial en anfibios, en sapos, en reptiles? La verdad es que empecé con aves. Yo veo aves aquí en Ecuador no es tan común, ya cada vez se hace más común, pero por ejemplo en Europa y en Estados Unidos es un deporte. Salir a observar aves es como hacer excursionismo. Entonces uno sale a caminar y mientras camina con unos binoculares ve aves o escucha aves. Entonces yo desde los 8 años veo aves. ¿Tú viviste allá? No, aquí. Aquí mismo, ya. Sí, aquí hay una organización que se llama Aves y Conservación, que ellos se fundaron creo que en mediados de los 80, no me acuerdo de memoria ahorita, y ellos tenían un club de observadores. Y un día les conocí y empecé a ir ahí. Y ¡qué hermoso! aprendí con las personas que escriben los libros de aves del Ecuador en esa época. Qué belleza de vida. ¡Qué increíble! Yo he leído que uno de tus enfoques principales también es la ecología urbana. ¿Puedes contar a nuestro lindo público, por favor, qué implica, qué significa la ecología urbana, cómo se aplica y... Ajá. Sí, una de las cosas que... Eso sí fue ya durante mi tiempo aquí en la San Francisco, en la Universidad San Francisco de Quito, que es donde trabajo. Al inicio mucho de mi trabajo literalmente se daba lejos. O sea, por ejemplo, mi tesis de pregrado, que es un sitio donde hice mi tesis de pregrado, que es un sitio que sigo yendo, de hecho me voy a inicios de junio, me voy durante 2 semanas, es en la mitad del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía. O sea, para llegar allá... Yo salgo de aquí a las 11 de la noche y llego a las 4 del día siguiente, a las 4 de la tarde del día siguiente. O sea, todo eso es así de lejos. ¿Y tienes que ir en canoe por algunas partes o no? Bus, barco, canoa, en ese orden, y cada uno son horas. Wow. Y claro, durante mucho tiempo lo que estuve, o sea, yo hacía investigaciones en esto, y sigo haciendo en estos sitios bien lejanos. Pero empezando a trabajar con algunos de mis estudiantes y de mi curiosidad propia, es claro que los espacios urbanos tienen un montón de biodiversidad y esa es la rama de la ciencia que se llama la ecología urbana. Entender las dinámicas de interacción entre los seres vivos, como plantas, animales, hongos, los ecosistemas que ellos forman en los espacios que hemos dado forma a los humanos. Y entender cómo se dan esas situaciones, cómo son las interrelaciones. Pero como tú dijiste, es muy poco lo que quedó de la biodiversidad dentro de las ciudades. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es bien interesante. O sea, cuando uno le ve versus todo lo que había, claro, es reducido.
pero hay un conjunto de organismos que entre adaptarse más o menos y adaptarse bastante bien o muy bien, existen en espacios urbanos. Por ejemplo, quien viva en la sierra del Ecuador, básicamente, puede haber visto este pajarito, es más o menos de este tamaño, cafecito, que a veces tiene un copetito, que es el gorrión. Gorrión. Sí, ese es el gorrión bien común en todas las ciudades de la sierra ecuatoriana, también un poco hacia los costados, por ejemplo, si es que uno va a Puyo, si es que uno va a Mindo, le puede ver. Pero si es que uno sale de las ciudades, de los espacios rurales, es decir, de los espacios cultivados, la especie no es muy común, de hecho es medio rara. ¿Eso qué quiere decir? Que es una especie que se ha adaptado bastante bien a los espacios urbanos, tan bien que logra ser más abundante que en los espacios naturales. Como las palomas, también en la ciudad. Como las palomas, que en ese caso estamos hablando también de organismos que ni siquiera no evolucionaron aquí, porque las palomas, las grandes como las de San Francisco, esas provienen de Europa y Asia. Allá fueron domesticadas y luego fueron traídas acá. Entonces también hay estas otras, un montón, porque en los espacios urbanos vive fauna doméstica, fauna exótica, animales que no están domesticados pero que nosotros les traemos, como por ejemplo gente que tiene erizos, y fauna silvestre, toda a veces más o un poquito menos dependiente de los humanos, y eso es lo que estudia la ecología urbana. Todas estas interacciones. Las ratas serían del segundo grupo. ¿Las cuál? Las ratas. Las ratas hay domésticas, hay gente que tiene unas ratas lindísimas de mascota, y también hay las ratas que son sí, introducidas y que ya viven solitas, son ferales. Y es verdad que al introducir los gatos a Sudamérica se desaparecieron un montón de especies de pájaros, ¿o no? Sí, a ver, obviamente cada vez, y esa es otra de las áreas que estudio que se llama la biología de las invasiones. Cuando una especie que no evolucionó en un ecosistema entra a ese ecosistema de manera acelerada, puede provocar, si es que se logra adaptar a ese ecosistema, puede provocar un montón de desastres. Como en Galápagos. Galápagos son los mejores ejemplos porque cuando está uno en una isla se añade al hecho de que el espacio es chiquito y seguramente, dado que, piensen, Galápagos está a 1000 kilómetros del continente. Entonces muchas de las cosas que evolucionaron en Galápagos solo están en Galápagos, no hay en ningún otro lado, y a veces en una sola isla o en poquitas islas, y con poblaciones pequeñas. Entonces, depredadores buenos como los gatos, que además en Galápagos no tienen quien se los coma, es decir, no tienen depredadores que controlen su población, simplemente se comen todo lo que hay allá. Es un problema súper serio en Galápagos y también en continente. Unos colegas, justamente el coordinador de investigación y la directora ejecutiva del Hospital de Fauna Silvestre Tueri, Eduardo Díaz y Carolina Sáenz, que son del equipo con el que trabajo, acaban de publicar el primer estudio que revela los impactos de gatos y perros domésticos sobre fauna urbana. Y la lista de animales que llegan al hospital mordidos y eventualmente algunos se mueren es enorme. Incluye mamíferos, aves, reptiles. Es bien grande. Algunas aves, como por ejemplo las tórtolas, las como palomitas más chiquitas, son las que más sufren. Sí, por ejemplo, esa serpiente que mostré, que encontramos en mi casa, estaba en el medio del césped y no se movía. Entonces yo creo que fue porque un gato le agredió, porque tenemos un montón de gatos y estaba en el solcito ahí curándose. Ajá. Entonces le escondí por ahí para que los gatos no le vean. Pero sí, fuerte. Sí. Fuerte. Y eso está pasando no solo con animales, también con las plantas, el eucalipto, como se comió absolutamente todo el páramo aquí. Me supongo que antes había muchísima diversidad en ese sentido también. Bueno, y hay que acordarse que el que genera esos desequilibrios normalmente son los humanos que de manera directa o indirecta sembramos. Como por ejemplo, porque los eucaliptos están ahí porque alguien les sembró y los gatos están libres porque la gente no sabe manejar a sus mascotas. Entonces, los eucaliptos y los gatos per se, así como que por sí solos no son el problema es el mal manejo que se le da a esos seres vivos. ¿Qué piensas de la castración? La castración en muchos casos, especialmente en animales como los perros y los gatos, que cuando sabemos que no hay otras opciones y obviamente hablando con los dueños de común acuerdo
entendiendo el por qué se da el proceso de castración, es un proceso súper efectivo. En la universidad, a través del Hospital de Fauna Silvestre y con la Escuela de Veterinaria, hacemos regularmente campañas de castración, principalmente de perros y también de gatos, especialmente en zonas donde pueden haber impactos bien altos, por ejemplo, donde sabemos que hay especies amenazadas o cerca de áreas protegidas. Porque el impacto se está saliendo de las manos. Un día estuvimos en el Metropolitano y ya era de noche, estábamos grabando ahí, y cuando se empezó a ir la luz, empezaron a salir los perros ferales y estaban en manadas. Sí, nos asustamos un montón porque son muy, muy agresivos. Sí. La jauría del Parque Metropolitano, que los guardaparques dicen que son 2, a mí me matan del susto. O sea, 2 veces yo me he quedado congelado y sin saber por dónde salir. En Loja y en Azuay sabemos ya de al menos un caso en cada provincia de personas que han fallecido por ataques de perros, de jaurías ferales. Wow, qué fuerte. Yo sí tengo terror a los perros, la verdad, no me gustan mucho. Me encantan los gatos. A mi gato, por ejemplo, yo le cogí en un refugio en Cuenca y por estúpida me fui ahí mismo a dejarle que le hagan la castración. Y era un lugar terrible, o sea, vacancísimo que están haciendo, salvando los animales de la calle, pero realmente cuando entrabas ahí no parecía que les estaban salvando, parecía que estuvieron mucho mejor afuera. Era un espacio 2 por 2 metros y habían como 50 gatos ahí, todos con enfermedades, uno sin ojo, otro con pus, otro sin pata, y bueno, yo, de ley cogí un gatito ahí que se llama ahora Gandalf el Gris y me fui a castrarle en ese mismo lugar y ellos pensaron que era una chica y le abrieron la barriga para sacarle los ovarios y no me dijeron nada, me dijeron no, se demoró un poquito más, venga el siguiente día mejor. Y vine el siguiente día y me lo entregaron, no me dijeron absolutamente nada. Yo llego a la casa y Gandalf estaba súper drogado, no podía ni caminar sin caerse. Y veo en su barriga hay puntos. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene puntos en la barriga? Y se empezó a rascar, se le infectó, fue todo un desastre. Y ellos nunca me dijeron eso. ¿Cómo? A ver, tú como biólogo, ¿crees que es posible no diferenciar a un gatito si es macho o hembra? Algunos mamíferos son complicados y habría que ver qué edad tenía y todo lo demás. Pero sí hay una cosa que hay que tomar en cuenta y es, claro, cuando, por ejemplo, ahora que trabajo en el Hospital de Fauna Silvestre Tueri, vemos las condiciones en las que estos centros de manejo están y es básicamente porque nadie les apoya. Claro. Y es súper serio. En perros, gatos, o sea, en domésticos, pero es aún peor en silvestres. Porque en silvestres la cantidad de recursos que se necesita para mantenerles es brutal y los pocos centros que existen tienen súper poco apoyo, normalmente no tienen mucho espacio y son liderados por personas de muy buena voluntad y de muchas ganas, pero que sin el apoyo real que necesitan. Y ese apoyo debería empezar por parte de los estamentos del gobierno, que casi nada se hace, crea un verdadero problema. Nosotros en el hospital y también en el Hospital de Perros y Gatos, que es el Hospital Veterinario de la San Francisco, tratamos de dar apoyo a un montón de centros, pero sí, la demanda es que no tienen ni idea de cuántos animales. Solo piensen, no trabajo en domésticos, pero solo para darles una idea, en un año, en el Hospital de Fauna Silvestre Tueri nos llegan 1.500 animales. Wow. Y esos 1.500 pueden incluir osos, cóndores, gorriones, tórtolas, tortugas. Son como 150 especies diferentes que pueden llegar. Wow. Cuando llega un carnívoro, por ejemplo, un tigrillo, uno puede estar gastando como unos 2 pollos a la semana. Calculen eso en plata. Multipliquen por 1.500. Entonces, es un montón de recursos y es un montón de gente de súper buena voluntad, pero algunas veces ya no avanzan porque aquí no hay mucho apoyo y menos mal existen esos centros, porque si no tendríamos esos centros, la situación sería, o sea, si está mala, sería aún peor. ¿Y ustedes dentro del Hospital de Fauna Silvestre, cómo financian las cosas para poder dar los servicios gratuitos? Bueno, una de las cosas, y es que obviamente eso está anclado a la escuela de veterinaria. Entonces la Universidad San Francisco ha tomado un compromiso, que son estos compromisos que hay veces que
ONGs, organizaciones sin fines de lucro como la San Francisco logran hacer simplemente porque quieren contribuir a la sociedad, la universidad pone dinero para eso. Además, hacemos campañas de donación, aplicamos a fondos internacionales. No hay mucho, pero eso nos mantiene más o menos a flote. Y sobre todo, como les digo, el compromiso de la universidad y que trabajamos, por ejemplo, cercanamente con el Ministerio del Ambiente y la Policía Nacional. Ellos no tienen tampoco recursos, pero colaboran en otras cosas, como por ejemplo todo lo que es la movilización de los animales, porque nos pueden llegar animales de cualquier lugar del país, ¿no? O sea, de la Amazonía, de la costa, del sur de la sierra, del norte de la sierra. ¿Tú crees que todos los animales pueden ser domesticados? No, no todos los animales. El proceso de domesticación es súper complejo. Y el proceso de domesticación, hay un montón de investigaciones hoy en día para entender el proceso de domesticación. Dense cuenta, soy malo en fechas, soy malísimo en fechas, nunca sé en qué día u hora estoy, pero más o menos los perros son tienen una edad de, creo que es como 15.000 años cuando empezaron a domesticarse. Entonces son procesos súper largos. Sí, son procesos súper largos y muchos de los animales domesticados tienen algunos perfiles ecológicos. Por ejemplo, los patos, los gansos, las gallinas, los pavos, las codornices, las perdices, que son muchos de las aves de granja, todos esos pertenecen a un mismo grupo evolutivo. Y todos tienen algunas características, por ejemplo, ponen muchos huevos, los pollitos salen bien rápido y nacen del huevo y salen corriendo, son sociales. Entonces, en muchos de los grupos hay estas características que todo parece indicar que han sido las que han permitido que el proceso de domesticación se facilite. Otros organismos, pero también tenemos, por ejemplo, los perros y luego los zorros. Los perros son muchísimo más fáciles de domesticar que los zorros, y los perros y los zorros son primos en términos biológicos. Entonces no hay una sola receta, el proceso es largo y muchos de los animales que hoy en día les vemos como domésticos son porque han pasado miles de años, y ahí va la clave, de los humanos domesticando al animal y del animal domesticando al humano, porque es una relación bidireccional. Porque también ves animales salvajes o animales que normalmente no son domesticados, que la gente los trata de domesticar y a algunos les funciona, a otros no. Yo he visto justo en ese lugar, ¿cómo se llama? El del Tena. ¿Con de los tallos? No, en el Tena, ¿te acuerdas? Había un hostal hermoso, Amadriade. Había una señora que tenía un anteater, ¿cómo se dice eso? Un hormiguero. Ajá. Lo que pasa es que eso no es domesticación, eso es simplemente tenencia de un animal que seguramente o está altamente deprimido o está altamente acostumbrado y altamente estresado. Que es que lo que pasó con ese oso hormiguero fue que lo encontraron... y estaba, creo que herido, o creo que era un chiquito y no hubiera sobrevivido solito, entonces le llevaron para allá. Ajá. Y luego le soltaron la cuerda y él estaba corriendo, estaba como loco, estaba corriendo por todos lados, pero no se iba. Yo pensé que todo el tiempo le tenían en la cuerda, pero no, le dejan suelto y él se queda en la casa, no se va. Claro, por ejemplo, yo cuando estuve viviendo en el Oriente, habían muchas personas que intentaban domesticar a las anacondas, pero no funcionaba muy bien. ¡Qué y decían bestia! Que las serpientes son de esos animales. Ellos me decían que no podían domesticarles porque en cualquier momento, si solo tiene hambre, te mordía. Sí, el proceso de domesticación requiere que sea generacional también. Por ejemplo, el hijo de cualquiera de sus perros de ahí abajo o la hija de cualquiera de sus perros de ahí abajo no va a ser una salvaje. Usualmente tiene algunas claves sociales que interpreta lo que los humanos nos comunicamos y lo que ese perrito o esa perrita se va a comunicar. Eso es un proceso de domesticación, donde ya el entrelazamiento de las especies es súper cercano. Por ejemplo, los perros nos pueden leer la cara. No entienden realmente español, no entienden inglés, no es que entienden nuestra lengua, pero entienden nuestro lenguaje corporal y un montón de señales que nosotros damos. Y hay una clave, la cara de perrito que un perrito puede hacer es porque tiene un músculo especial aquí que, por ejemplo, los lobos no pueden mover así.
Entonces los lobos siempre tienen como que cara de malo, por así decirlo. Mientras que los perros, hemos domesticado perros a los cuales les logramos entender. Por eso es que la domesticación es de doble lado, pero tiene que pasar un montón de generaciones. En cambio, en estos otros animales estamos hablando de procesos de tenencia, que en muchos casos, muchos animales que salen de su medio ambiente silvestre, por ejemplo, por haber sido heridos, cazados, atropellados y sobreviven, no pueden regresar. Lo óptimo es que esos animales vayan a medios donde estén lo menos en contacto con humanos posible. ¿Por qué? Porque hay varios problemas de por medio. Por ejemplo, la dieta. La dieta en un oso hormiguero es una de las cosas más complicadas. Cuando nos llega al hospital de fauna silvestre un hormiguero, es súper complicado porque tenemos que ir a buscar nidos de termitas a zonas como Mindo o algo de eso porque no comen nada más. Wow. Entonces, poder darle la nutrición adecuada a un animal silvestre que está bajo tenencia, porque no es doméstico, no es como el perro que come las croquetas del perro o alguna cosa, es una de las cosas. Lo otro es biológicamente tienen necesidades especiales. Entonces, temas de dónde duermen, cómo duermen, cuándo se despiertan, procesos internos, que los humanos podemos pensar que el animal está bien, pero realmente son animales usualmente que están en malas situaciones. Por eso los zoológicos y los centros de manejo tratan de tenerles en espacios, por más que sean un poco pequeños, porque no tienen más espacio, tratar de darles algunas condiciones que sean similares a su ambiente. Y dentro de tu experiencia, ¿cuáles has visto que son los animales, digamos, como especies exóticas que son más domesticadas? O sea, que entran bajo tenencia más. Chuta, aquí ese es el problema. En Ecuador la gente trafica un montón. El tráfico de fauna silvestre es ilegal aquí en Ecuador, principalmente para evitar estos procesos, porque solo para darles una idea, hay una estadística general que indica de que por cada animal que llega a ser vendido, animal silvestre que llega a ser vendido a una persona o que llega a estar en una casa de una persona, 9 se murieron. Porque por si acaso el tráfico de animales no es que alguien tiene un monito en la selva, ¿no? Es uno de los más grandes comercios mundiales a nivel de cuánta plata se mueve. Y estamos hablando que está a nivel del tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Son de los negocios ilícitos más grandes que hay en el mundo. Sí, es terrible. Aquí, por ejemplo, a un campesino o a una campesina le pagan $50 por periquito. Pero en un país que además normalmente son del norte global, donde llega a los mercados finales, sale un periquito en unos $1,000, un guacamayo en unos $5,000. Y aquí le pegaron, encima de eso quiere decir que hay un nivel de desigualdad socioeconómica, de impacto, porque se mueren 9 animales, porque el campesino, por la desesperación de que no tiene con qué más dar de comer en su casa, se baja el árbol, vuelca el nido, les mata a los papás o cosas. O sea, son situaciones súper complejas que obviamente no tienen un solo culpable o una sola situación de por medio. Son bien entrelazados los sistemas ahí problemáticos, locales, nacionales, regionales, globales. Claro, yo me acuerdo que en el mercado de Puyo solían haber personas que te decían, porque ellos vendían animales exóticos y te llevaban a ver los animales. Y me pareció increíble porque sí era un negocio como continuo dentro de las comunidades también. Qué fuerte. En Misahuí también, me acuerdo, hace años he oído y habían un montón de monos y grandes y todo, y 2 años después vine y no hay nada y me dijeron que solo viene un carro de policía y se los lleva. Entonces también está involucrada ahí, me supongo, el gobierno en todos esos tráficos. O pudo haber sido una requisición. Puede haber habido un proceso de que se detuvo un proceso de tenencia que no era legalizada y la policía lo llevó a un centro de manejo. No, lo que me han contado es que el lugar donde han estado los monos, que solo un carro de policía llegó y se le llevó a los monos del Misahuí, o sea, donde deberían estar. Y sí, fuerte. ¿Qué piensas sobre la violencia en el mundo animal versus la violencia en el mundo de los humanos? Porque ahora, obviamente, todos tenemos empatía y estamos luchando en contra de la violencia en todos los sentidos, pero en el mundo animal la violencia es otra cosa. ¿Cómo tú ves esa cuestión?
O sea, la definición de violencia es bien humana, ¿no? Hay procesos en donde por ejemplo, los animales van a tener procesos de reacciones, que pueden ser reacciones físicas o reacciones previas a las físicas. Por ejemplo, las ranas, para no pegarse de quiños, cuando un macho está entrando al territorio de otro macho, que no es simplemente porque sea su territorio, es porque ese territorio le maximiza la probabilidad de que las hembras le seleccionen a ese macho. Entonces no es cualquier cosita, no es simplemente porque es su territorio y su hoja y no quiere que nadie le tope la hoja. No es un proceso de egoísmo por eso, es básicamente por protección de recursos que va a representar que sus hijos o hijas después tengan recursos. Entonces, pero las ranas, en lugar de echarse de quiños al inicio, que sí pueden llegar también a eso, no de quiños, pero como que se pelean, ¿qué es lo que hacen? Mandan señales visuales. Y los humanos también hacemos eso. Entonces, por ejemplo, justo ayer tuve una reunión con dos de mis estudiantes que están trabajando en eso y estamos tratando de entender cuál es la secuencia de mensajes que envían las ranas. Pero ¿qué es lo que hacen? Las ranas no solamente se comunican cantando, también se comunican por señales visuales. Entonces, por ejemplo, pueden levantar las patas, pueden mover los deditos así o pueden estirar las patas para un costado. Y cada una de esas señales, en conjunto con otras señales, es un lenguaje. Puede enviar un mensaje. Y ese mensaje es entendido por el otro animal. Y eso normalmente hemos encontrado ya algunas secuencias de mensajes que la reacción de la otra rana es que se va. No sigue entrando al territorio. Todavía no sabemos todo y estamos recién empezando a entender, pero hay otros animales, por ejemplo en las aves, en otras ranas, en mamíferos, donde se sabe que hay un montón de estos sistemas que evitan las confrontaciones directas. Y en humanos también se puede ver eso, ¿no? Si es que cualquiera de ustedes va a una discoteca y empiezan de estas, ya, eso o sea, puede llegar a la pelea, pero trata de evitar simplemente demostrando que uno es más grandote y el otro tiene que retirarse. Más o menos funciona así. Entonces, tú dices que en los animales, la mayoría, la violencia, digamos, es justificada. No en todos los casos, o al menos que nosotros podamos entender. Y lo que pasa es que hay también que evitar, por así decirlo, reconocerle valores humanos a sistemas animales. Por ejemplo, en los chimpancés son animales bien violentos. Sí, son súper violentos. Y todavía no entendemos todo. Por ejemplo, hay un infanticidio, la tasa de infanticidio es relativamente alta, más alta que en gorilas y en bonobos, pero en los leones también. Y las razones de por medio tienen muchísimo que ver con aspectos de qué líneas genéticas van a quedar, pero también aspectos de estrés, aspectos de disponibilidad de comida. Entonces, no es el mismo sistema de violencia que podemos entender en los marcos humanos. Y es lo mismo que si es que trataríamos de entender entre culturas diferentes formas de comunicarnos. Por ejemplo, a los ecuatorianos nos encanta saludar de mucha y abrazo y todo lo demás. A las personas de Estados Unidos, de Europa, eso les deja congeladas, porque es como que, ¿por qué estás tan cerca a mí? ¿Por qué me vienes ni te conozco? Sí, yo sí tuve un choque cultural, yo sí tuve un choque cultural cuando vine a Ecuador, sí fue fuerte. Sí, no estoy acostumbrada a tanta cercanía. Ya me acostumbré, ya vivo 10 años aquí, pero al principio sí tuve un choque cultural. Entonces, si entre la misma especie hay estas diferencias culturales, cuando ya hablamos de especies completamente diferentes, los patrones en los que evolucionaron esos sistemas son bien diferentes. O sea, por ejemplo, las arañas, algunas, no todas, pero algunas arañas, en algunas especies de arañas, las hembras pueden comérselo al macho. Y podríamos decir, pero entonces eso es violencia. Y no, hay un montón de por medio temas biológicos, ecológicos, genéticos, fisiológicos y un montón de otros temas que subyacen a eso que nosotros podríamos estarle viendo como violencia. Claro, darle calidades humanas también a los animales. Pero entonces, si nos vemos a los humanos como otro animal en este planeta y quitamos el hecho de la moral y del alma, de la mente que tenemos, entonces la violencia entre humanos tampoco está mal. Así es el mundo animal. O sea, hay violencias y solo por si acaso, dado que somos nuestra propia especie, no creo que nosotros a nosotros mismos nos podemos desnaturalizar.
Porque nosotros sí somos, o sea, tenemos que entendernos dentro del marco de ser humanos. Entonces, no es como que podemos separarle a la moral, a la ética y a la cultura, porque caso contrario seríamos de esa cámara. Y los sistemas de violencia aquí también son súper complejos. Normalmente, por ejemplo, hay un proyecto que estuvimos realizando junto con María Amelia Viteri y Flavio Carrera hace 4 años, antes de la pandemia, para entender por qué les matan a los cóndores. Desde la Fundación Cóndor Andino y el Peregrine Fund, que son 2 organizaciones que han trabajado años, nos pidieron que por favor hagamos una investigación, pero no biológica, porque ellos son biólogos y han trabajado un montón en unos programas hermosos, pero querían saber por qué, a pesar de que por décadas han habido programas de conservación a lo largo de todo el Ecuador para que no les maten a los cóndores, les siguen matando a los cóndores. Para cazar, pues es una diversión, adrenalina. Y eso es una de las cosas que encontramos. A los cóndores no les matan ni por diversión, no les matan porque les tengan miedo. Los cóndores, o sea, nos tomó un año, 19 localidades visitadas entre pueblos mestizos, pueblos indígenas, zonas urbanas, zonas rurales. Algunas de las cosas que encontramos es que el cóndor per se no es el problema, es lo que significa el cóndor dependiendo de ciertas zonas y dependiendo de las relaciones socioeconómicas e históricas que han tenido esas poblaciones humanas con el cóndor como símbolo. Por ejemplo, comunidades donde las zonas donde estaba el cóndor eran zonas que hace muchas generaciones atrás esas comunidades tenían acceso, pero ahora debido a que está el cóndor y esa zona está protegida, ellos sienten que ya no tienen acceso. Muy bien, Cisne. Igual te tengo una pregunta. Digamos, cuando tú dices que ahorita, por ejemplo, están analizando a este grupo de sapos y sus movimientos y todo lo que conlleva esto. ¿Cómo son esas investigaciones? ¿Estás constantemente en el lugar? ¿Van cada cierto tiempo? ¿Cómo regulan el tiempo que va a durar el experimento? ¿Cómo haces eso? Todo depende de lo que se esté estudiando, dónde se esté estudiando, cuánta plata tengamos. Si es que necesitamos plata, para no todo necesitamos plata. Por ejemplo, en ecología urbana, eso es lo bueno. Literalmente muchas de las investigaciones son en el jardín, en el Parque Algarrobos, en el Parque La Carolina, en el Parque Metropolitano. Entonces podemos ir muchas veces y trabajamos con organismos que son medio abundantes, entonces que les podemos ver relativamente fácil. Aves, insectos, anfibios, o también depende de las metodologías. Por ejemplo, si es que vamos a grabar a los sapos cantando, solo podemos ir de noche. Y como da miedo ir a muchas zonas de noche porque te roban, entonces solo podemos ir a ciertas zonas geográficamente protegidas. Por ejemplo, al Paso Ochoa, que es un área protegida del Ministerio del Ambiente, cosas de esas. Pero si es que, por ejemplo, yo voy a Tiputini, que es la estación de biodiversidad de Tiputini, se encuentra en Yasuní, que es la que les contaba hace un rato, que es a la que me voy en junio, pero ahí solo me puedo ir una vez al año. Porque no tengo otro tiempo en que dedicarle 2 semanas enteras, porque tengo que trabajar el resto del tiempo. Igual me voy por trabajo porque me voy con mis estudiantes, pero aprovecho porque mientras ellos están haciendo sus investigaciones, yo tengo también 2 semanas para hacer las mías. Entonces me quedo ahí de lleno. Pero ahí no puedo ir porque es súper largo, es toda una logística llegar allá. Y además cuando llego con los datos acá, me toma meses organizar esos datos. O sea, por ejemplo, estoy trabajando ahí con las comunidades de arañas. Solo en lograr identificar las arañas que veo durante esas 2 semanas, y eso con la ayuda de estudiantes, de Jorge Montalvo, que es nuestro asistente de investigación, de Margarita López, que es la curadora de invertebrados, con todos ellos trabajando, nos toma como unos 6 a 7 meses poder identificar todas las arañas que vimos en 2 semanas. Wow. Y aún así hay cosas que no terminamos de identificar porque no sabemos si son nuevas. En algunas tenemos que hacer análisis genéticos porque solo con lo que vemos no es suficiente, tenemos que saber sobre su ADN. Entonces, en algunos casos puede de 2 semanas tener trabajo de 3 años. Wow. Por ejemplo, de las ranas, de lo que estabas comentando, de las ranas de cristal para ver cómo funciona su cuerpo, ¿qué hacen? Igual toman muestras y se las llevan y de ahí pasan... Claro, tomamos muestras, se toman muestras se hacen unos como swab, como unas
con unos hisopos en la piel, se toman muestras en animales preservados, tenemos que hacer, por ejemplo, análisis de cómo están organizadas las células, seriados, es decir, a lo largo de todo el cuerpo. Tenemos que hacer utilizamos una máquina que se llama un microscopio electrónico, es decir, que le amplía muchísimo más de lo que un microscopio regular, pero preparar eso es todo un trámite y para eso trabajamos con el Departamento de Ingeniería Mecánica en la San Francisco. Entonces son procesos en algunos casos mucho más complejos, en otros es mucho más simple porque en muchos casos es solo observar. Por ejemplo, la comunicación de las ranas es literalmente verle a la cielo. Hasta que deja de hacer eso y luego pasa a verle a la otra. Y también grabamos, ¿no? Estoy simplificando, pero tenemos grabadoras automáticas que detectan cambios, pero es mucho menos demandante que en otros casos. O describir una especie nueva, por ejemplo, las 2 especies nuevas de ranas de cristal que van a salir publicadas en un par de semanas, fueron colectadas por primera vez en el 2016. Wow. Y todo ese tiempo hasta hacer los análisis nuevamente moleculares, morfológicos, ir a otros países a buscar las otras especies de ranas para saber que las nuestras sí son nuevas y no lo mismo. Entonces, en muchos casos toma bastante tiempo. Por eso no has modificado la página web, porque estaba así. Exacto, eso. Tienen excusas, buenas excusas. Y, por ejemplo, tienen que investigar esa rana. ¿Ustedes cogen esta rana al laboratorio? ¿Cómo hacen? Todo depende. Por ejemplo, en el caso de comunicación, no. En Claro. el caso de comunicación es súper poco intrusivo, por eso utilizamos cámaras de fotografía, cámaras de video y las personas directamente ahí observándoles. En otros casos que necesitamos ya mucho más tiempo con los animales, sí pueden llegar al laboratorio. El laboratorio de zoología terrestre, que es mi laboratorio en la universidad, tiene toda un área especializada. De hecho, también tenemos algunas tarántulas ahí, porque en muchos casos no sabemos qué hacen. Entonces necesitamos entender su comportamiento. A ver, ¿qué piensas? A mí me encanta el hecho de que en la historia de los seres humanos, en la evolución de los seres humanos, tenemos un gap, una brecha que nadie sabe qué pasó, por qué la conciencia humana de repente hizo un leap, Ajá, y hay varias teorías del respeto de por qué, porque hay miles de años durante los cuales el cerebro humano era igualito y seguíamos siendo básicamente caveman, y de repente algo pasó que empezamos a hacer arte, la conciencia empezó a crecer y lo que nos llevó a lo que somos ahora y la civilización que tenemos ahora. ¿Qué teoría te parece la más probable de por qué tuvimos ese cambio? Lo bueno es que hoy en día tenemos mucha más información. Lastimosamente esa información no ha llegado a todas las personas específicamente porque hay como que la información menos científica a veces le encanta más a la gente que las explicaciones. Pero por ejemplo, hoy sabemos que primero aspectos como por ejemplo concepciones de belleza, concepciones bien abstractas como la muerte, y la representación abstracta de la muerte no están presentes únicamente en humanos, ni siquiera están presentes únicamente en mamíferos. ¿Ah, sí? Conceptos abstractos, porque imagínense, ustedes están, no sé si han visto ese montón de series sobre la reina de Inglaterra, que la reina de Inglaterra cazaba venados. Venados no, renos no, bueno, algo de eso. Y si ustedes estuvieran cazando, que espero que no casen, yo tampoco cazo, pero si es que alguien caza un venado y hay otros venados por ahí, se espantan por el ruido, pero no hay una reacción directamente porque el animal caiga muerto. Y si es que no habría un disparo, y simplemente es porque le dio algún yayo y se cayó y se murió, los otros animales no tienen ninguna reacción o generan una representación hacia la muerte. En los venados, que son mamíferos. Pero, por ejemplo, hay una serie de aves en las que sí se ha evidenciado, principalmente en unas urracas, se ha evidenciado que hay algo que obviamente no podemos entender exactamente cómo funciona, pero se ha visto unos sistemas como de rituales, donde al cuerpo de la urraca muerta, los miembros del grupo al cual pertenece esa urraca le llevan flores y frutas y hojas al cuerpo. Wow, se hace un funeral. Quiere decir que hay algún nivel de simbolismo que representa que ese animal es diferente a su fase anterior, que era la fase viva, y que por alguna razón están llevando eso y que nosotros a eso le llamaríamos un ritual funerario.
Ya, más allá de eso sería estirarle a la cuerda, pero de que algo diferente está pasando versus otros organismos que están al lado de su compadre muerto y no pasa absolutamente nada, es algo que está pasando y sabemos que hay esas representaciones. Entonces, ¿tú sí crees que hay empatía en los animales? Sí, hay un montón de empatía, eso sabemos en un montón de organismos. Por ejemplo, hay hembras que adoptan a otros organismos y no solo es por procesos biológicos de que hormonalmente necesitaba un guagua, sino que hay procesos que solo podríamos identificar con empatía. Lo que mencionabas el típico del neandertal puesto en las películas de los años 50, 60, 70 hasta los 80 y 90 del caveman, el hombre de las cavernas, que además era hombre, no era mujer, ¿no? Porque a la mujer le lavaba los pelos, todas esas representaciones medio raras que se creaban en esas épocas. Súper interesante, los neandertales hoy en día sabemos que son muchísimo más refinados, tenían arte, y un arte súper complejo, que los humanos bien antiguos teníamos unos niveles de representación artística, pero que literalmente les dejaría a la mayor parte de artistas y científicos locos, porque además de eso lograron mezclar el arte con la ciencia, que hasta ahora un montón de artistas y científicos no saben cómo hacerlo. No sé si vieron unas investigaciones que acaban de salir reveladas hace poquito. En Europa, en Francia y en España hay un montón de estas cuevas donde hay animales dibujados. Sí. Y durante mucho tiempo la gente pensó que eran representaciones artísticas. Pero hubo un grupo de personas, principalmente, y esto es bien interesante, un señor que vivía, si no estoy mal, en Gran Bretaña, y él es anticuario. Él no es ni ecólogo, ni arqueólogo, ni nada de esas cosas, y él dijo, yo creo que hay algo ahí, más que simplemente una representación de animalitos que ellos veían. Para hacerles la historia corta, hoy en día se sabe que esos dibujos no solamente son representaciones pictóricas estilizadas y en muchos casos abstractas de los animales, no todo es realista. Eso quiere decir que había un componente de cambio artístico de por medio en el animal, en la representación del animal, sino que además tienen información de en qué meses migraban, cuándo estaban reproduciéndose, y eso era información clave para esta gente que vivía de que esas manadas lleguen y ellos puedan comérselos. Oh, wow. Eso quiere decir que era la Wikipedia de esa época. Genial. Pero esas son muchas de las cosas que han salido en los últimos años y revelan que realmente no es como que los humanos dimos este gran salto, pero han habido procesos que muchas otras especies ya tienen estos procesos de pensamiento abstracto, cálculo matemático, unos niveles de inteligencia bien elevados. Y que no es que los humanos somos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Claro, por ejemplo, con las llamas tienen que vivir de 2 en 2 y si se muere la hermana, se muere también la llama. Muchos de los animales sociales son en mamíferos, en aves. La socialidad tiene que ver muchísimo con procesos de estos aspectos de empatía, de y con compartir. La inteligencia también, sí. porque los delfines son súper inteligentes, igual las ballenas son impresionantemente tienen unos cerebros increíbles. Sí, tienen lenguaje más complicado que nuestro, mucho más complicado. A mí me encantaba, por ejemplo, cuando estaba allá en la selva, habían días que subía a la casa, hice una casa del árbol, subía y le ponía una cuchara de arroz a las hormigas. Entonces me quedaba sentado y esperaba que vinieran y me encantaba verles cómo se organizaban, ese tipo de comunicación que tenían. Decía, wow, esto es un sistema completamente, una inteligencia increíble. Y me gustaba mucho ver eso y dije, me gusta ir buscando esos diferentes lugares también en la naturaleza, porque creo que son un reflejo también para nosotros mismos. Hay animales increíbles. Quiero hablar de los hongos también, porque a mí me fascina ese mundo. Es impresionante que supuestamente, tú vas a contarlo mejor, obviamente, solo voy a intentar no soy científica, pero supuestamente tienen conexión, están conectados por toda la tierra, por debajo de la tierra, están comunicándose entre sí, tienen relaciones con los árboles también, que están dentro de ese círculo de comunicación. Es una locura. Sí, yo he tenido la suerte de aprender sobre hongos, aunque sea lo poquito que sé, incluso de algunos de mis estudiantes. Tengo un ex estudiante y un estudiante actual que trabajan con hongos. La biodiversidad es tan grande que tampoco uno es que puede saber absolutamente todo, pero lo que yo he aprendido, algunas cosas súper interesantes. Primero, cuando uno ve el típico sombrerito, ¿El sombrerito? El sombrerito de los hongos es solo una partecita bien chiquita de lo que realmente es el hongo en sí. La mayor parte del hongo está debajo del sustrato donde crece el sombrerito del hongo. Entonces, si es que es en el suelo, la verdad es que la mayor parte de la masa del hongo, de lo que existe del hongo, está metido dentro del suelo. Tejidos. Exacto, y tienen sistemas de comunicación
química, al igual que las plantas, al igual que nosotros, que son bien complejos y regulan algunos de los procesos más importantes y tienen unos de los niveles de adaptación súper locos, porque por ejemplo incluso para compuestos sintéticos que nosotros hemos creado, que no existen en la naturaleza, como plástico. El plástico no existe naturalmente, es enteramente sintetizado por los humanos. Existen hongos que pueden generar algunas sustancias químicas para disociarle a ese hongo, a ese plástico, perdón. ¿Y qué pasó con eso? Porque yo también escuché de ese descubrimiento. ¿Por qué aún tenemos la polución de plástico enorme si ya hay un hongo que puede ayudarnos? Porque el problema es que nosotros generamos a lo bruto plásticos. O sea, y la cantidad y calidad de lo que pueden consumir los hongos no es lo suficientemente alta como para la cantidad solamente de botellas de plástico que nosotros generamos. Además de que los plásticos, lo que nosotros llamamos plástico, realmente son un montón de diferentes tipos compuestos químicos, de diferentes polímeros. Entonces es súper complejo. Por ejemplo, esa coronita versus esa de allá, seguramente son dos plásticos completamente diferentes. Y los procesos de separarles a esas dos en cosas que sean más biodegradables es bien complejo y toma mucho tiempo. Por eso la solución realmente es bajarle a la producción de plásticos, buscar otras alternativas, como en muchos casos del mismo vidrio, maximizar el uso del plástico. Hay veces que sí necesitamos el plástico. Por ejemplo, muchos de los alimentos sí necesitamos, no la manzana puesta en plástico, no, que a veces venden, pero sí hay otras cosas que... En la medicina también. Sí, pero ahí sería maximizar la vida útil y la posibilidad de reciclaje de ese plástico. No es que nos podemos librar completamente, pero las fundas o las botellas de plástico es lo más fácil podríamos empezar a bajarle. Claro, es que es tan difícil controlar todo el mundo, porque está ahorita en todo el mundo y no hay una organización central mundial que pueda abarcar todos los países. Solo eso nos decía un profesor un día. Estábamos en la clase y una de las chicas había comprado mango y le daban en el vasito con la funda. Decía, miren eso, ahorita solo ella para comerse un mango, que antes agarrábamos del árbol, botábamos en el piso, ahora tienes 3 tipos de plásticos diferentes que van a tener una vida útil de máximo 1 hora, capaz si te lo llevas todo el día, y de ahí ese plástico va a quedar para siempre en la tierra, o sea, por muchísimos años, solo para esa hora. Sí, ese es uno de los problemas más grandes. El plástico de un solo uso es bien serio ese problema. Es que también un montón de eso viene de las grandes fábricas. Por ejemplo, dentro de la industria de la ropa, solo en una tienda, para que te lleguen las cosas a la tienda, por ejemplo, tienes una pulsera, la pulsera va dentro del plástico, que está con la caja y agarrado con el plástico, y solo es una cosita de este porte, y tienes miles día a día. Y es un desperdicio increíble, porque ni siquiera es que te dan con la funda, sino que esa funda sacan, botan y te dan solo el producto. Sí. Yo sí por muchos años, hace años, por unos 5 años estaba súper pilas y no usaba el plástico, trataba, y si es que una vez al mes necesito algo, de ley lo tengo que reciclar, pero después de esos años solo me rendí, me rendí porque es complicado y en esa época era más complicado aún y... No sé, uno a veces piensa cómo una sola persona puede hacer un cambio si todo el mundo alrededor mío, mi mamá, mi familia están comprando un montón de cosas y ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cuál es el real cambio que yo estoy haciendo? Y por ahí me desanimé un poco y dejé de hacerlo. Igual trato de consumir lo menos posible plástico, pero sí lo compro. Yo pienso que el nivel de participación individual sí es importante y es verdad que toma un poco de tiempo, esfuerzo, y hay veces en que uno se siente medio solo, pero también es posible ver que eso empieza a contagiarse a otras personas. Exacto. Y hay veces en que lo único que necesitas es una persona más que lo logre hacer y esa persona que logre que una persona más lo haga, como para que ese cambio empiece a tener un impacto, al menos a nivel de la sociedad, y por el otro lado tener la necesidad de llamar a toda la sociedad a los impactos que puedan causar las grandes industrias. Que también es súper importante, ¿no? Es posiblemente mucho más grande que simplemente los humanos individuales. Ok, me inspiraste, Diego. Voy a volver a eso. Porque yo sí estoy de acuerdo con ese concepto de que
si no hay consumidor, no hay producción. Ya, hablando de los humanos otra vez, ¿qué consecuencias en tu opinión trae el hecho de que nacemos prematuros? Porque necesitamos cuidado por más tiempo que cualquier otro animal y este hecho tiene repercusiones muy fuertes en la psique humana, por eso los padres tienen tanta importancia para nosotros y es un tema muy destacado en la psicología. También creo que la manipulación se desarrolló a niveles más altos que en cualquier otro animal por ese mismo hecho. Y el desarrollo de comunidades también principalmente fue basado en eso para proteger a los niños que van a hacer crecer el pueblo y todo eso. Y los niños necesitan mucha protección ya que nacen prematuros y necesitan años y años de cuidado. La consecuencia más importante desde mi perspectiva es el hecho que nuestro cerebro es tan moldeable. Por eso influye tanto en las circunstancias en las cuales nos fuimos criados. Pero ¿crees que este hecho también puede ser una ventaja que no tienen otros animales que nacen maduros, justamente en este mismo sentido de ser moldeable? Porque los animales desarrollan todos sus sistemas dentro de la panza y tal vez por eso tienen menos posibilidades para evolucionar en algo diferente. En cambio, los humanos, por nacer prematuros, tienen más posibilidades a evolucionar. A ver, la definición de prematuro es un poco complicada ahí, porque para cuestión de los humanos nacemos a tiempo. Yeah. O sea, para nuestra especie no nacemos prematuros. Prematuros es menos de 9 meses. A los 9 meses salimos con todo lo que necesitamos para sobrevivir. Cuando comparamos con otros primates, encontramos que hay algunos otros primates que salen un poquito más capaces de desenvolverse solos. Pero no tenemos todo para sobrevivir. De ley necesitamos alguien que nos cuide durante un buen tiempo. Pero es diferente el cuidado parental. Y no somos la única especie que tenemos cuidado parental. Hay cuidado parental en un montón de especies. Por ejemplo, principalmente las hembras en elefantes pasan toda su vida con su familia. Ellas ni siquiera se separan, nunca. Entonces, el sistema... No es lo mismo nacer biológicamente incompletos. Por ejemplo, un colibrí. Un colibrí es como gusanito ahí. Es un pajarito, pero no tiene plumas, no tiene los ojos abiertos, ni siquiera tiene el pico alargado. Es una cosita chiquitita que nace de un huevito diminuto. Y eso sí, la mamá no llega un segundo a darle de comer, ese animal se muere. En un bebé, por ejemplo, es mucho más duro. Obviamente no puede hacer todo. Eso quiere decir que necesita cuidado parental, pero a comparación de un colibrí está básicamente casi completamente formado. Por ejemplo, le faltan dientes, pero por el resto tiene casi completamente todo. Entonces, más que ser prematuro, lo que tenemos es un proceso de cuidado parental y además de permanencia social bien grande, pero es porque somos una especie social. Entonces somos moldeables solo por eso. Pero también hay especies sociales en los animales. Sí, todas las especies sociales tienen estos procesos y todas las especies sociales, en todo proceso de socialidad, los individuos tienen que renunciar a ciertas cosas y tienen que aceptar ciertas cosas. Eso estamos hablando de sociedades de lobos, sociedades de aves o sociedades de primates como nosotros. Hay primates también solitarios, no todos los primates son sociales. Nosotros somos bien sociales, los chimpancés son bien sociales, pero hay otros que no son tan sociales. Hay, por ejemplo, otros que solo son familiares, que su grupo social es solo la familia. Nuestro grupo social puede ser la familia, como puede ser y nuestra definición de familia es súper compleja, pero puede ser grupos sociales mucho más extendidos. Entonces ahí la clave no es tanto el proceso de que nosotros salimos en esas fases tan tempranas, porque hay otros animales que salen en fases de igual, incluso más tempranas todavía, y que son o no son sociales. Por ejemplo, una gallina. Una gallina es social, pero los pollitos salen listos para estar comiendo. La mamá les cuida, pero no les da de comer. El pollito está ahí comiendo solito. Entonces, son sistemas en donde hay un montón de variación en los procesos biológicos y el cuidado parental, que es mucho más allá de si es que estamos o no completamente desarrollados, y cuán largo es el proceso de
mantenerle dentro de la sociedad de cuidado también ha variado. Hoy en día, en la sociedad moderna y posmoderna, pensamos en gente que se va de su casa a los 30 años, pero solo por... Ecuador. En Ecuador. No, aquí es a los 40. No, a los 40. Yo salí a los 15. Entonces, mucho de lo que hoy en día vemos es mucho más un reflejo de cómo la sociedad occidental, posmoderna, ha ido resultando, más que un reflejo de cómo los humanos en sí hemos ido por la historia. Pero la socialidad para nosotros es súper importante. Pero ¿no crees que somos más moldeables que otros animales? O sea, somos tan moldeables como lo que incluso necesitamos. Es que hay una clave. Gran parte de evitar la violencia es que tengamos la capacidad de entenderle al otro. Y parte de entenderle al otro es poder moldearnos a que si yo te veo que estás así y tú estás así, no me van a dar un golpe. Y que si es que yo veo una buena reacción, yo también puedo dar una buena reacción. Por lo tanto, necesitamos ser moldeables, necesitamos poder entenderle al otro ser humano. Tal vez no ponernos en sus zapatos, porque eso es bien difícil, pero además tratar de entender que hay situaciones que no debo hacer, hay situaciones que sí debo hacer porque son los contextos sociales que se prestan para ese momento en el tiempo, en la historia y en esa sociedad, en esa geografía, en esa edad. Y como dices, lo que somos moldeables de las señales que tú puedes ver, es lo mismo que nos estabas hablando de las ranas, es ese mismo tipo de comunicación y ellas también tienen ese tipo de moldeabilidad. Y se necesita para cualquier interacción social que los humanos tenemos para que sea socialmente aceptada o no genere disturbios en eso. O sea, tú vas a un grupo que no tiene tus patrones socioculturales históricos y puedes empezar a hacer cosas o dejar de hacer cosas que en esa sociedad cause disturbios, simplemente, a pesar de que no haya ninguna mala intención, porque no hay el contexto de por medio, que eso es lo que le podríamos llamar de cierta forma que sea moldeable. Pero es porque somos sociales y tenemos unos niveles de socialidad súper grandes. Ya socialidad, además de eso, jerarquizada, organizada, dividida. ¿Crees que la conciencia está en todo, como en panpsiquismo? No sé si en todo, pero no está solo en los humanos. El hecho de ser conscientes sobre sí mismo, sobre los otros seres más cercanos a esa especie que a otros, está en muchos más animales. Porque es la misma, el experimento que hicieron de la conciencia, donde ponían animales frente a un espejo y les ponían una manzana encima, entonces ellos viendo el reflejo, habían animales que iban hacia el espejo y habían animales que veían su reflejo, reconocían que eran sí mismos y agarraban la manzana viendo su reflejo, y esa es una prueba de conciencia también. Claro, del entender el yo. Que, por ejemplo, muchos perros no lo logran. Pasan ladrando toda una vida al espejo. ¡Qué bestia! Pero es porque ellos, no es que sean menos inteligentes, es que en su sistema evolutivo no evolucionó eso, pero no les hace ni menos ni más. De hecho, nosotros somos una especie mucho más joven que la mayor parte de otras especies con las que compartimos. Las ranas que estoy describiendo tienen como 3 millones de años, al parecer, de antigüedad como especie. Nosotros tenemos 200.000 años como especie. Es poquito. Nada. Evolucionar, chicos. Increíble, yo no quiero parar de conversar. Aún tengo tantas cosas que quiero preguntar, pero ya se nos va el tiempo. Qué increíble tenerte aquí, Diego Cisneros. Diego en serio. Cisneros, Heredia. No, a ustedes, súper feliz de estar aquí, súper lindas las preguntas, hermoso compartir con ustedes, especialmente Fer, a los tiempos que no te veía, conocerte a ti ha sido un gusto y gracias por esta invitación realmente. Sí, más bien que tú digas a nuestra audiencia dónde pueden encontrarte, cómo te pueden buscar. Sí, cuando sea que necesitan ahí que les ayudemos en algo relacionado con, bueno, los diferentes temas que hacemos. En la Universidad San Francisco, por ejemplo, si es que ustedes encuentran algún animal silvestre que necesita ayuda, se pueden comunicar con nosotros del Hospital de Fauna Silvestre Tueri. Es bien fácil encontrarnos, nos googlean como Hospital Tueri o Fauna Silvestre San Francisco, de una nos van a encontrar. Yo estoy en la página web de la San Francisco, me buscan Diego Cisneros y ahí si es que tienen preguntas de anfibios, reptiles, serpientes, aves o alguna otra cosa que les interese, igual nos pueden visitar. Otro de los centros que tenemos en el instituto que yo dirijo es el Museo de Zoología, donde tenemos una pequeña exhibición de todo lo que hacemos, así que en el campus Cumbayá de la San Francisco igual ahí me pueden encontrar. Hermoso. La biblioteca andante, Heredia. Sí, por favor, chicos, ahorita tenemos nuestro concurso de metas para terminar.
Nuestras metas de esta semana, el concurso de las metas mensuales, donde cada semana presentamos nuestros avances. Exactamente. Ponemos las metas y logramos esas metas. Llegamos lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Si ustedes quieren unirse con nosotros, pronto van a tener una oportunidad. Porque obviamente es increíble. Podemos lograr cualquier cosa si lo proponemos y hacemos acciones al respecto. Muy bien, 5 días de ejercicios enteros de 40 minutos al día, 5 días a la semana. Exacto. Muy bien, Narciso Herrera, felicitaciones, porque ahorita ya sabemos que no vas a ganar el premio final, ya sabemos que es imposible, pero no estás rindiendo, estás siguiendo en tu camino sin rendir y no te importa que no vas a ganar el premio porque estás haciéndolo para ti, para tu cuerpo, para que tú seas tú y vas a llegar mucho más fácil con tu beso a tu brazo. Gracias, son las palabras de coraje que necesito. Ahora sí, vamos a ver estos ejercicios que hizo Narcis. ¡Wow! 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 Gracias, esos movimientos vienen de fábrica. Ya siento que voy a poder utilizar spandex muy pronto. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Alguien quiere arreglar el spandex? Gracias. Ya saben. Yo sí quisiera verle. Y yo también, muchas, ya saben. Ahí. A ver, tú, Paulina, ¿cómo te ha ido con tus poemas? Muy bien, yo preparé otro aún más fragmento de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, porque esta obra me fascina, es increíble realmente, es otro nivel y me encanta. 100% de acuerdo. Entonces, aún me falta, aún no sé ningún otro poema que voy a aprender para la próxima semana, porque aparte del Pedro Calderón de la Barca, hasta ahora no me gustó nada, pero por favor, recomiéndame si saben de algo que podría gustarme. Por favor, ayúdenme. Pero bueno, ahora les voy a recitar otro fragmento de otro monólogo del Segismundo, este personaje loquísimo. Les voy a contar un poco de este personaje y de esta obra en general para que tengan un trasfondo, exacto. Entonces, Segismundo es un personaje que era un hijo del rey que se llama ¿cómo es que se llamaba? Rey Basilio. Sí, este rey se llama así. El rey Basilio. Y el rey se fue a alguien que le dijo que las estrellas dicen, o sea, el horóscopo dice que tu hijo va a convertirse en un tirano horrible, va a matar a mucha gente, y esa es la predicción. Entonces el rey creyó en esa predicción, él tuvo miedo y le metió a su hijo a una torre a vivir ahí toda su vida encerrado. Tenía un guardia que él era la única persona con la que hablaba. Y un día el rey decidió, a ver, voy a ver, ¿será que esa predicción ha sido cierta o no? Hagamos una prueba. Después de años y años del encierro de su hijo, se le ocurrió ese pensamiento de que capaz la predicción no era cierta. Y lo que hizo fue una locura, porque lo que hizo fue drogarle al Segismundo con morfina, con un montón. Es un cóctel de drogas. Otro día estaba leyendo había una investigación científica de todos los cócteles de drogas que se habían usado en esa obra de La vida es sueño del Pedro Calderón de la Barca. Pero bueno, alquimista. Ajá, entonces le drogaron al pobre Segismundo, le hicieron dormir y le llevaron al palacio y le llevaron al castillo, y cuando él se levantó, todo el mundo estaba actuando como si él fuera el príncipe y el futuro rey y tiene todo el poder y como toda la vida ha vivido ahí.
Entonces, la idea de ellos era hacer al Segismundo creer que está en un sueño, que no es realidad, porque todo el mundo estaba cómplice de ese juego gigante que le hicieron. Y entonces Segismundo se levanta, le dicen que él tiene poder, es un príncipe y se va a la mierda, mata gente, se empieza a ser un tirano con todo. Tenía ese guardia ahí que él estaba toda la vida la única persona con la que hablaba, y creo que le mandó matar a él, o le puso una penitencia de muerte, no le mató al final, pero esa es la cosa. Entonces le drogaron otra vez, cacharon, sí, ha sido cierta la predicción, es un tirano. Entonces volvámosle a la torre. El man se levanta en la torre y como si no pasó nada, y claro, la conclusión final que él tuvo que debe ser un sueño, aparte que obviamente el guardia le dijo lo mismo, no estaba soñando, y el guardia le dice, pero sí, estaba soñando, pero ¿no te parece que hasta en el sueño debemos mantener los valores de hacer el bien y respetar a la persona que te crió y que toda la vida estuvo al lado tuyo? Y claro, pero yo creo que si a mí me encerraran en una torre por muchísimos años, obvio, yo mataría a todos. Y además de eso, estás con un cóctel de drogas, claro, dentro. Entonces, obvio, claro, ellos mismos hicieron que la predicción sea cierta, y eso es una locura, eso pasa mucho. Pero bueno, el monólogo del Segismundo. Ahí va. Oh, wow, ¿qué fue ese sonido? Mi cuello. A ver. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace un ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, y cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que dejé en calma, y yo, teniendo más alma, tengo menos libertad. Nace un bruto y con la piel que dibujan muchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace un pez que no respira, aborto de ovas y lamas, apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo culebra que entre flores se desata, apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando el músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo abierto a su huida, y yo, teniendo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho,
Quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe? Privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. ¡Wow! Damn, qué hermoso poema. Qué hermoso me encantó, poema. Me fascina. Ay, muy bien. Felicitaciones, muy bien hecho. Muchas gracias. 3 semanas cumplidos, tu madre. A ver, muestra esa tabla. ¡Tabla de metas! Tabla de metas. Aquí se muestra nuestro avance. Ya tenemos 3 semanas cumplidas. Paulina cumplió absolutamente todo, todas las 3 semanas, tal cual como se propuso. Y así se hacen, y así ustedes, chicos, pueden llegar a lograr cualquier meta que se propongan. Para todos ustedes. No se ve. Y ahora volvemos con Diego Cisneros, un increíble fucking ser humano que va a ser nuestro invitado seguramente Por muchísimo tiempo, regular. Sí. ¡Qué bestia! Qué buena conversación. Así Vamos. que vayan ahí a seguir. El concurso de las palabras parásitos. Esto es un concurso serio. Ahora es el momento donde vamos a saber quién ganó, quién perdió, quién está poseído por los parásitos. Oh, damn, ¿cuál es el mío? Ese es el tuyo. ¡Oye! 4 palabras dijo Narcis. Yo dije 8 palabras. Y Diego Dijo 11. ¡Oh, wow! Bien. Es Esto la primera estuvo. persona que tiene 11. Pero no es un burn. Sí, solo porque fuiste el que más habló durante esa conversación. Solo por No es eso. justo. Pero así es el juego, Exacto. así es la cosa, ya firmaste el contrato, entonces... Por favor, mi corona. ¡Yay! El ganador de esta semana del Juegos Parásitos. Y ahora nuestro querido Diego Cisneros va a tener que hacer una penitencia. Lámpara. Muy Es lámpara. Vamos a la cuarta de penitencia. Una de las penitencias más lámparas que hemos tenido hasta ahora. Diego Cisneros, el biólogo, la persona que descubrió más de 30 especies en Ecuador. Vamos a demostrar cómo las has descubierto todas esas especies. Y vamos a demostrar tu talento de investigación. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que tú vas a hacer, Diego, es subir a este árbol y vas a tener que demostrarnos 10 sonidos diferentes de los animales diferentes. ¿Te parece perfecto? ¡Vamos al árbol! Ya, hasta ahí voy a subir. Por eso es que yo no trabajo en los árboles, ¿no? Ya, eso es todo lo que voy a hacer. Sonidos puedo hacer más. Es un jumbo. ¿Jumbo? Es un jumbo que vive en los bosques, como por ahí en la parte alta de Mindo. Este es el cutín. Estos son unos sapitos. Ok. Siguiente. Un elefante.
No sé si puedo hacer un elefante. Trata. ¿Cómo hacer un elefante? Con trompa y todo. Eso sí me sale cualquier cosa. Perro, eso es fácil. Un chimpancé. ¿Cómo son los chimpancés? Ah, pero esos chimpancés de zoológico. Un lobo marino. No, no sé cómo son los... Ah, cierto. Cierto. Un ganso. Patos. Gansos, ¿cómo son los gansos? No, así no hacen los gansos. Así es un chanchito. Un gatito grande. 8. Una oveja. Es fácil. Un caballo. Un pingüino. ¿Puedo caminar como pingüino? A ver. Bien. Un pingüino es la espata, al parecer. Ya no tienes parásitos. Trofeo hermoso en el cielo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Ya no tienes parásitos. Estamos muy felices por ello. Ya no tienes... Totalmente. Totalmente purgado. Muy bien, chicos. Ahora tienes un lindo trofeo para recordarte siempre esto. Muchas gracias. Y ahora, amigos, por favor, si les encantó nuestro podcast y quieren que saquemos más, que sigamos creciendo, porque es lo que realmente queremos traerles más material de ese tipo, más gente increíble que hace cosas impresionantes y puede enseñarnos muchísimas cosas. Si alguien se especializa en edición o sabe editar súper bien, nos recolectaría un montón. Si alguien quiere unirse al equipo, por favor, si alguien edita, escríbanos y van a estar bienvenidos en nuestro equipo, y nuestro equipo es bastante divertido. Exacto. Así que por favor, producción también, productores que quieran unirse, están muy bienvenidos. Escríbanos, les queremos. Y tal vez no se olviden de suscribirse, de darle like, de dejar sus comentarios sobre lo que pensaron del episodio de hoy. Y pues también cada vez que comparten nos ayudan un montón. Tenemos nuestras cuentas, si nos quieren también apoyar monetariamente, va a estar en el link de la descripción. Y pues muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. ¡Ah! Estoy feliz.